Y bueno, pues precisamente en el escenario de los contrastes de la salud, como cada semana, es para mí un gusto poder platicar con mi amigo el doctor Manuel Lavariega. Doctor Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Querido Julio, el gusto es mío. Es un honor estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias, doctor. Pues con muy buenas noticias. Pues este fin de semana, tal parece que las cifras de contagios, las cifras de hospitalización e incluso la cifra de muertes ha bajado significativamente, se habla más del 96%, y el gobierno de Claudia Sheinbaum pues no ha tardado en dar el anuncio que a partir del próximo lunes pues regresamos al semáforo en verde y todas las actividades pues se van a reactivar al 100%. ¿Cuál es la consecuencia médica? ¿Cuál es la consecuencia de este comportamiento, pues de esta enfermedad? ¿Realmente fue un proceso, un protocolo de parte del gobierno que sí atendió y pudo prevenir este tipo de contagios y erradicarlos? ¿O fue algo meramente natural del comportamiento de la enfermedad, doctor? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es algo más relacionado al comportamiento de la enfermedad. Alcanzamos ¿Correcto? finalmente la famosa inmunidad de rebaño, es decir, de tal cantidad de contagios, del gran número de contagios, pues alcanzamos ya esta inmunidad que hemos escuchado muchas veces, el concepto de inmunidad de rebaño, que es por el número de contagios en diferentes lugares. Nos vamos contagiando, vamos generando pues estas defensas. Y también algo que es importante es un concepto que utilizamos en medicina que se llama historia natural de la enfermedad. Es decir, cómo va evolucionando la enfermedad de una manera natural, sin tratamiento, sin ningún, vamos a decir, sin ninguna intervención. Y esto es lo que ha generado, pues, que ya la cuarta ola vaya con una disminución considerable del número de casos y también, pues, que ya los contagios también cada vez sean menores, las hospitalizaciones de igual manera y pues también los fallecimientos. Sí es importante mencionar, las vacunas han hecho también su papel, pero definitivamente, pues vimos durante prácticamente 2 años una gran oportunidad, una gran área de oportunidad en el manejo al que se le dio a la pandemia a nivel nacional. Todavía incluso lo estamos padeciendo con los grupos que aún no han sido vacunados. Doctor, cabe aclarar y me gustaría compartir con nuestro amable auditorio, como bien refieres, las vacunas han sido determinantes para que empecemos pues a reactivar nuestras actividades diarias, a reintegrarnos a una vida pues aparentemente bajo una nueva normalidad. ¿Crees que erradicar el uso de cubrebocas? Porque ya por ahí algunos funcionarios de la 4T dicen que ya se va a erradicar el uso de cubrebocas en lugares públicos, incluso en centros comerciales, en estadios, en escuelas. ¿Tú crees que sea correcto erradicar el uso de cubrebocas y dejar y relajar los cuidados preventivos? ¿Lo consideras prudente? Definitivamente no, si bien ya hemos visto y entendemos después de 2 años de tener al COVID en nuestro entorno, entendemos que ya pues tenemos claridad en cómo es que nos contagiamos, en cómo es que se presentan estos factores de riesgo. Evidentemente, cuando estamos en un lugar abierto, como en un estadio, como en un lugar al aire libre, pues el riesgo de contagio es muy bajo. Sin embargo, no debemos de confiarnos ni de bajar la guardia. Tenemos Claro. que usar cubrebocas, tenemos que evitar lugares con mucha afluencia de personas, porque no estamos lejos de una quinta ola y también no estamos lejos de poder tener este factor de riesgo. Veamos lo que está sucediendo en Corea, lo que está sucediendo en China, en donde tenemos nuevos brotes, evidentemente no como lo fueron en meses previos, pero tenemos este factor de riesgo importante. Entonces, no hay que confiarnos para no generar un nuevo escenario como el que nos enfrentamos. Doctor, ¿cómo podemos regresar con tranquilidad, con la certeza de la reactivación presencial al 100% en las escuelas si los niños menores de 11 años no han sido vacunados? Es cierto la referencia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que refiere, afirma y de manera categórica refiere que no es necesario vacunar a este sector etario de nuestra población. Es correcto que incluso se ha atrevido a asegurar que llegan a presentar secuelas o daños secundarios la aplicación de la vacuna en este sector infantil, doctor. ¿Es correcto esto? Definitivamente no, es una condición que genera mucho riesgo. Finalmente los niños también se complican, lo hemos visto, lo vemos todos los días los que nos dedicamos a atender pacientes. Claro. Desafortunadamente, pues es muy fácil poder hacer comentarios atrás del escritorio y sin atender pacientes, porque no es la vida real, no es realmente lo que está sucediendo. Por eso es fundamental que se acelere el proceso de vacunación si queremos estar en momentos diferentes como en otros países,
tenemos que acelerar la vacunación. No podemos ponernos a la par de otros países que hoy incluso ya están aplicando una cuarta dosis a aquellas poblaciones de riesgo. Se ha pues comentado y se ha analizado la posibilidad de aplicar cada año un refuerzo, una dosis nuevamente a todos los sectores. Esto sería pues de carácter preventivo. ¿Lo ves pues correcto? ¿Lo ves oportuno? Sí, absolutamente, lo vemos completamente viable. Es definitivo que tenemos que seguir generando experiencia, pero hoy lo que tenemos de información es que sí requerimos estos boost o estos potencializadores con las vacunas, con estas aplicaciones de segundas, de terceras dosis. Pero bueno, el tema es que pues si ni siquiera hoy tenemos contemplados algunos grupos de edad para vacunarse, hoy apenas estamos terminando de completar segundas dosis, pues creo que si queremos ser un país de primera, de primer mundo en temas de salud, pues tenemos que comportarnos como tal y estas políticas de salud pública deben de ser efectivas para poder tener justamente pues a la población cubierta. Platicábamos en sesiones previas, vacuna quiere decir como sinónimo universalidad, es decir, tienen que ser aplicadas sin ninguna distinción a todos. Claro, claro que sí. Doctor, me están preguntando en redes sociales, aprovecho para hacerle llegar los saludos de nuestro importante y amplio ciberauditorio. Le preguntan las condiciones de grupos vulnerables, para ellos sigue siendo el mismo protocolo preventivo, los cuidados siguen siendo los mismos, ya que ellos están en una condición de vulnerabilidad. ¿Es correcto esto, verdad? Mismo protocolo, están en lo correcto y sin bajar, pues obviamente la guardia para poder seguir avantes y disminuir la posibilidad de riesgo de contagio y de complicaciones. Doctor, pues esto es, a veces es un planteamiento más de carácter pues político, pero me atrevo a preguntarte, ¿qué opinas respecto de las declaraciones del gobierno que va a empezar a enviar material, pues no sé, medicinas, algún material de curación a la zona de conflicto allá en Ucrania? Pues yo creo que en México no tenemos el abasto suficiente para atender a nuestros enfermos. ¿Crees que tengamos un inventario, un stock suficiente en exceso como para estar enviando material quirúrgico o incluso medicamentos a las zonas de conflicto? ¿Estamos en esas condiciones? Pues sin duda es una situación que, pues, como nación muestra la generosidad de nuestra gente y obviamente pues los buenos sentimientos y pues buena voluntad de que las cosas puedan fluir de mejor manera y apoyar a nuestros hermanos ucranianos. Sin embargo, pues no debemos ser farol de la calle y oscuridad de nuestra casa. Es un punto bien importante. Acá tenemos carencias en los hospitales públicos de muchos materiales. O sea, a veces no hay jeringas, a veces no hay gasas, a veces no hay insumos suficientes. Entonces, creo que si tenemos asegurado el insumo y la necesidad para nuestros connacionales, para la gente que lo necesita aquí en los hospitales públicos, pues si tenemos forma de ayudar con lo que vamos a decir de alguna manera, tenemos de sobrante para poder apoyar a otros países, pues con todo gusto podemos hacerlo, pero creo que primero tenemos que ver por nuestra casa para poder apoyar después a otro lugar. Doctor, me están cuestionando el tema pues de obesidad, las cifras de obesidad. México ocupa lugares preocupantes, alarmantes, deshonrosamente primeros lugares de obesidad infantil. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿México está haciendo algo? ¿El gobierno mexicano está realmente sentando bases, implementando políticas públicas o impulsando reformas que realmente atiendan ese problema de salud pública? Definitivamente no. Es evidente que, bueno, la responsabilidad inicial empieza en casa, en nosotros como papás, en nosotros como miembros de una familia, integrantes de un grupo social, pero definitivamente, pues esto debe ser soportado desde diferentes trincheras. Deben de existir programas públicos que fortalezcan realmente actividades deportivas, actividades culturales, actividades incluso de educación para la salud en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, donde existan comedores que realmente otorguen a los estudiantes alimentos que sean sanos, que sean pues realmente nutritivos y sobre todo programas deportivos para la juventud que sean
pues programas efectivos de alto rendimiento y que veamos pues gente que se dedique, que esté becada y que tenga posibilidades de sobresalir en el deporte, no programas pues que simplemente estén puestos con un nombre y no tengan trascendencia. Claro, desafortunadamente se sigue manejando, se sigue lucrando con la salud con fines político-electorales, desafortunadamente, doctor. Me insisten en redes sociales, te envían saludos de la alcaldía Álvaro Obregón, de la alcaldía Miguel Hidalgo, Benito Juárez, te mandan saludos allá en la Universidad La Salle, te están enviando saludos especiales los amigos de la Universidad La Salle. Doctor, a ver, hay un tema que sin lugar a dudas sigue generando pues, debate, preocupación y yo diría que hasta especulación. Las secuelas, los efectos secundarios después de haber sufrido el contagio por COVID-19 en una o en dos ocasiones ya, incluso hay gente que se ha vuelto a contagiar ya vacunados. Afortunadamente los efectos pues han sido más leves, pero hay secuelas, hay daños renales, hay daños pulmonares, hay daños cardíacos, doctor. ¿Qué está pasando después de? Sí, los pacientes hoy, pues que vemos ya con el post-COVID, pues realmente no tienen lo que veíamos hace algunos meses, ¿no? Neumonías severas, pacientes que estaban hospitalizados y salían en condiciones de salud, pues con una afectación importante. Claro. Lamentablemente hoy no tenemos un programa que siga a esos pacientes, que les dé obviamente todo el apoyo médico y no nada más médico, sino paramédico y de profesionales de la salud alrededor del tratamiento integral de un paciente con el post-COVID. Sí hay unidades privadas que están obviamente atendiendo este tipo de pacientes, pero creo que sí deberíamos tener programas públicos, porque finalmente Claro. pues estos pacientes están ahí, lamentablemente son personas de muy escasos recursos y que tienen muchas necesidades, en donde existan este tipo de programas, insisto, que sean efectivos, no solo que tengan un nombre y que se lancen con bombo y platillo, pero queden ahí en la nube, ¿no? Sino que realmente se aterricen, que vigilen a los pacientes, que se les dé rehabilitación, que se les otorguen los medicamentos que requieren, que se les dé seguimiento, que tengan valoraciones médicas por neumólogos, por internistas, por cardiólogos, por nefrólogos, por cirujanos, en fin, por una serie de profesionales de la salud que pues puedan tener evidentemente todo el apoyo para poder recuperarse e integrarse de la mejor manera en el post-COVID. Definitivamente, pues mis colegas médicos están ahí en la línea de batalla, están ahí en el día a día, con todo su conocimiento, con toda su fuerza, pero si no tenemos pues estos programas que realmente sean efectivos y que cambien la vida de las personas, que sean de un impacto importante, pues vamos a tener la cantidad de pacientes post-COVID complicados que quieras, como lamentablemente hoy lo tenemos en el país. Doctor, para terminar, me están preguntando, y me insiste, la gente está preocupada por el tema del regreso a partir del próximo lunes, pues el regreso presencial y al 100% a todas las actividades, incluso las académicas. Niños de primaria, nivel básico, no tienen vacuna. ¿Tú visualizas un riesgo posible, potencial, para este sector de la población que no se ha vacunado e incluso un riesgo que podría llevar a un nuevo contagio al corazón de las familias, en donde incluso hay gente de la tercera edad o algunos que sufren o padecen de algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa? ¿Tú así lo visualizas? ¿Riesgo Sí, potencial? evidentemente el riesgo siempre está presente y sobre todo pues en el contexto actual en el que vivimos, Claro. el riesgo está ahí latente, ¿no? Si llevamos a cabo estas medidas básicas que hemos ya insistido, si somos cautos y este primer filtro, como lo hemos dicho ya reiteradamente aquí contigo y con tu amable auditorio, este primer filtro empieza en casa, ¿no? Pero Claro. si dejamos también pues estas medidas absurdas que hoy tenemos en las escuelas, como los tapetes sanitizantes, como la sanitización de las personas, como los arcos sanitizantes, como la toma de temperatura, que evidentemente eso no nos deja nada, no nos lleva a nada, ya sabemos, ya demostramos que no funcionan. Realmente lo que debemos de estar presentes y pendientes es de síntomas respiratorios. Una vez que estos síntomas respiratorios se presentan, pues ahí hay riesgo, entonces no hay que acudir a la escuela, no hay que acudir a actividades, hay que aislarnos, hay que buscar ayuda con el profesional de la salud y pues si tenemos este tipo de precauciones, pues evidentemente la posibilidad de riesgo va a disminuir, pero mientras también no terminemos de vacunar a los niños que finalmente se convierten en transmisores y también en posibles pacientes hacia un futuro en el corto plazo, pues vamos a tener ahí una pequeña bomba de tiempo que, bueno, podría salirse de las manos y explotar en cualquier momento. Sin lugar a dudas. Doctor, siempre es un gusto platicar contigo. Te agradezco estos minutos para el auditorio de Contrastando Ideas. Podríamos molestarte la próxima semana porque ya aquí traigo una lista de preguntas
que bueno, hay ya gran interés, ha despertado gran preocupación. Este semáforo en verde, se habla de una, una siguiente ola que podría generar este regreso, esta reactivación de las actividades al 100%. Espero que no sea así, espero que realmente, como bien refieres, la gente no baje la guardia, la gente siga con los protocolos preventivos, se siga cuidando, siga previniendo los contagios y en la medida en la que todo el mundo seamos responsables, pues podamos seguir pues incorporándonos en una nueva dinámica de esta nueva realidad social en la que hoy vivimos en pleno siglo XXI. Doctor Manuel Lavariega, como siempre, un verdadero placer saludarte, te mando un fuerte abrazo, te deseo una excelente tarde. El gusto es mío, un fuerte abrazo para ti y para todos pues los que están aquí pendientes de este gran programa de Contrastando Ideas que pues Gracias. Siempre nos genera información de mucho valor y sobre todo pues nos hace reflexionar de condiciones de nuestro día a día. Me están preguntando si la próxima semana nos podrías hablar un poquito sobre el tema de enfermedades que afectan a las mujeres. Será un honor. En conmemoración también y en reconocimiento al Día Internacional de la Mujer. También las mujeres merecen ser atendidas de manera preventiva, ser cuidadas, su salud también es importante, doctor. ¿Qué opinas? Por supuesto que sí, con todo gusto lo tomamos y lo desarrollamos para poder platicar todos estos temas. Muchísimas gracias. Te deseo un excelente fin de semana. Muy buenas noches. El doctor Manuel Lavariega Saráchaga, aquí en Contrastando Ideas.